Bien, continuamos con Marcos Plasencia, instructor de Cabio. En la seguridad que hablamos muchas veces hablamos sobre raíz y rama, hemos hablado sobre el lenguaje de ramas, y hay algo que he leído que dice ver las raíces desde el principio hasta el fin. ¿Qué significa esto en la seguridad de la Kabbalah? Bueno, en la sabiduría de la Kabbalah, ver las raíces se refiere a la capacidad de entender la causa y el efecto, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. O sea, esto comprende no tan solo percibir esta realidad como externa, sino que también las fuerzas y las intenciones que hacen de que esto funcione y que dan origen a las situaciones y eventos que experimentamos. O sea, en lugar de ver solo los resultados superficiales de nuestras acciones o de las acciones de los demás, nosotros podemos ver las raíces que nos permiten comprender el propósito más profundo que hay detrás de estas acciones y cómo se relacionan con la luz del Creador. Evidentemente, ver las raíces se refiere también a que una persona que alcanza un gran desarrollo espiritual y puede ascender al mundo superior, no ve solamente causas y efectos particulares, sino que ve causa y efecto desde principio a fin. Entonces, le permite ver el resultado de todas las acciones. Y por eso que también hablamos de que hay grandes cabalistas que han alcanzado un nivel que podríamos decir de profeta, porque la persona que asciende al mundo superior ve todo, o sea, ve toda la causa, ve todos los efectos, toda la cadena hasta su resultado final. Entonces es difícil explicar cómo se puede de alguna manera comprender esto en palabras de nuestro mundo, porque nosotros vemos todos los sucesos encadenados uno detrás de otro, y a pesar de que tenemos una cierta capacidad de comprender cómo una cadena de sucesos nos va a llevar a obtener cierto fin, pero es difícil que nosotros podamos aplicar eso a toda la realidad. Y eso es lo que nos permite un desarrollo elevado dentro de la espiritualidad. Bueno, hablamos también de comprender la realidad y, como si vos, no es muy difícil. Justamente estamos hablando como de un sexto sentido, el cual no contamos. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera acceder a esa comprensión más amplia de la realidad? Bueno, nosotros tenemos 5 sentidos y estos 5 sentidos nos permiten percibir esta realidad material que nos circunda. Y incluso dentro de estos 5 sentidos materiales, físicos, corporales, nosotros tenemos limitaciones. O sea, nosotros sabemos que nuestra visión se encuentra dentro de cierto rango de frecuencias visibles. Y hay frecuencias que ya no podemos ver, aunque nosotros podemos desarrollar, por ejemplo, lentes especiales que nos permitan ver los infrarrojos. Entonces nosotros de alguna manera podemos percibir la oscuridad, movimientos de personas, porque estas personas desprenden calor, y entonces ya de alguna manera logramos expandir el sentido de visión hacia el rango infrarrojo. Y por supuesto hay ciertos animales que lo tienen por su naturaleza, ya poseen este sentido. También nosotros tenemos sentidos como por ejemplo el olfato, que es bastante restringido, y nosotros sabemos que hay animales como el perro, que tienen el olfato mucho más desarrollado, o incluso en el mar creo que los tiburones tienen un gran sentido del olfato y pueden percibir rastros de sangre desde muchos kilómetros de distancia. Entonces, nuestros sentidos corporales humanos están restringidos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no podemos percibir la realidad tal como es, porque nuestros sentidos están restringidos. Entonces, mucho más para la espiritualidad. O sea, dentro de la espiritualidad, en principio nosotros somos incapaces de percibir algo y necesitamos un sentido especial. Y este sentido especial lo empezamos a construir cuando nosotros vamos al estudio de esta sabiduría y queremos conectarnos con la espiritualidad. Si nosotros realmente tenemos la intención de conectarnos, entonces nos vamos a desarrollar dentro de un entorno adecuado que nos va a permitir desarrollar este sentido especial, y mediante el desarrollo de este sentido especial vamos a percibir una realidad más amplia. Y esta realidad más amplia va a incluir aquellas
relaciones de causa y efecto que existen en el mundo superior, que son mundos de fuerzas. No son mundos como el mundo que percibimos de forma y de cosas que transcurren en el tiempo, sino que son fuerzas que actúan y que se entrelazan y que van produciendo efectos. En la medida que más profundamente nos involucramos en el estudio de la sabiduría, por supuesto que vamos a poder desarrollar este sentido de manera mucho más fina y vamos a tener una comprensión mucho mejor y mucho más amplia de qué es lo que es la realidad superior. Entonces, esto, por un lado, es un deseo que tenemos de alcanzar una comprensión superior, pero esa comprensión superior nosotros no la queremos alcanzar con una intención egoísta, sino que queremos alcanzar la comprensión de cómo funcionan estos mundos superiores y cómo actúan estas fuerzas para nosotros convertirnos de alguna manera en algún canal que permita que estas fuerzas se puedan aplicar directamente en nuestra realidad. O sea, que la fuerza superior que trasciende lo que es el egoísmo y que nos lleva hacia el otorgamiento pueda permear todo lo que es nuestra realidad y entonces nosotros lleguemos a la corrección de nuestros deseos en forma colectiva. Todos estos aspectos que estás mencionando, ¿de qué manera influyen entonces en esa ampliación de la percepción de la realidad? Bueno, nosotros ya hemos mencionado mucho de estos aspectos, o gran parte de estos aspectos, por ejemplo, el punto en el corazón. Esta sabiduría de la Kabbalah nos enseña que todos poseemos este punto en el corazón y mediante su desarrollo nos permite cultivar este desarrollo del deseo espiritual. Entonces, de esta manera comenzamos a percibir dimensiones más profundas de la realidad. Otro aspecto importante es el estudio de la sabiduría. El estudio de los textos que nos han legado los sabios cabalistas, como por ejemplo el Zohar, y la enseñanza de nuestros maestros nos proporcionan una guía para expandir esta conciencia o esta percepción. Y a través de este aprendizaje entonces comenzamos a entender las leyes espirituales que rigen nuestra existencia y cómo éstas se pueden manifestar en nuestro mundo. También tenemos la experiencia espiritual. En la sabiduría de la Kabbalah se enfatiza la importancia de la experiencia directa, de la experimentación. Entonces, a medida que practicamos la enseñanza dentro de un entorno, o sea, en conexión dentro de un entorno espiritual, comenzamos a sentir las realidades espirituales que trascienden nuestra percepción sensorial. Entonces, esta experiencia nos permite ver mucho más allá de nuestra materialidad directa. También el trabajo en la intención. Nosotros también hemos mencionado la intención y esto es un aspecto muy importante porque la intención detrás de nuestras acciones es lo crucial para este desarrollo espiritual. Al enfocar nuestras acciones hacia el otorgamiento y el amor hacia los demás, entonces comenzamos a elevar nuestra percepción y a conectarnos con la realidad espiritual, donde el sentido del yo se expande hacia el nosotros. Y tenemos también la conexión con el Creador, o sea, como objetivo final de la sabiduría de la Kabbalah, queremos lograr la adhesión con el Creador, con la fuerza superior, y esto implica entonces desarrollar cualidades de amor y otorgamiento. Por eso nosotros comenzamos a ver y a comprender que la realidad desde una perspectiva más elevada nos puede permitir entonces poco a poco ir acortando esta división entre el ser humano y el creador hasta que ésta se disuelve y nosotros logramos alcanzar la verdadera adhesión con el creador. Estaba pensando, perdóname la comparación, pero estaba pensando que cuando, por ejemplo, uno ve un espectáculo de magia, de cierta manera no comprende qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, y ve la magia o la ilusión hecha realidad. Pero cuando uno de alguna manera, o de repente ve algún tutorial o sabe cómo se hace el truco, no puede dejar de ver el truco. Y pensaba en esto mismo, ¿no? De que de repente, si la persona empieza a estudiar Kabbalah y empieza a comprender de alguna manera la realidad que hay detrás de todo lo que está sucediendo, no puede dejar de verla, o no, como que de repente ese sexto sentido que decimos se vuelve crucial y es algo que uno no puede abandonar. Entonces, en todo esto también pienso que CABIU o nuestro centro de estudio juega un papel fundamental, ¿no?
ciertamente en facilitar todo este trabajo. Sí, por supuesto, porque nosotros hemos visto anteriormente de que existen aspectos fundamentales dentro de nuestra posibilidad de desarrollar nuestro punto en el corazón que desea conectarse con la espiritualidad. Y estos son, como dijimos, los textos que nos han legado los sabios cabalistas, el entorno espiritual, el grupo de estudio y el maestro. Y en ese sentido, en un mundo que está desconectado por el egoísmo, a veces es difícil que nosotros podamos tener la posibilidad de conectarnos con estos verdaderos maestros, con estos textos auténticos y con estos grupos que tienen esta intención verdadera de conectarse con las cualidades superiores. Pero ahora, en esta era de la comunicación y de la conexión, tenemos la posibilidad mediante el estudio dentro de CapU de tener estos elementos al alcance de nuestra mano. O sea, vamos a tener la posibilidad de no tan solo de tener a mano los textos auténticos que nos legaron los sabios cabalistas, que van a ser los que nosotros necesitamos para nuestro desarrollo. También vamos a tener el entorno que nos va a permitir acrecentar este deseo por la espiritualidad, porque nosotros sabemos que si nosotros no nos desarrollamos dentro de un entorno correcto, lamentablemente no vamos a tener éxito. Que nosotros para cada acción que queremos reforzar dentro de nuestra vida, necesitamos un entorno que nos permita realizar eso exitosamente. O sea, la persona que quiere estudiar algún tipo de arte tiene que acercarse a un grupo donde se practique tal arte, si no va a tener muchas dificultades para avanzar. Entonces, de esta manera también en la sabiduría y la Kabbalah necesitamos nosotros tener un buen entorno de estudio que nos permita avanzar, porque nuestros sabios también nos han enseñado que a la medida que nosotros conectamos nuestros deseos o nuestras intenciones de superar nuestra naturaleza egoísta y convertirnos en una naturaleza otorgante, vamos a tener mucho más éxito por la fuerza del entorno. La fuerza del entorno es algo muy importante. Y también nos va a permitirnos, de alguna manera, conectarnos con nuestro maestro. Por cierto que en una etapa inicial vamos a tener un contacto mucho más directo con aquellas personas que ya tienen experiencia y que han recorrido cierta parte del camino y que nos permiten avanzar hasta alcanzar el nivel adecuado que nos permita entender al maestro. Porque inicialmente nosotros no vamos a estar en la posición de poder entender rápidamente lo que el maestro nos quiere enseñar. Por eso que necesitamos de alguna manera estos estudios previos, este entrenamiento, que básicamente lo que nos va a entregar es el lenguaje común para poder entender lo que el maestro nos quiere enseñar. Y también lo que los maestros que nos legaron los textos auténticos nos quieren entregar. Entonces, esta posibilidad de estudiar en este entorno de CapU es algo muy beneficioso y que puede ser muy motivador, porque hasta hace poco tiempo atrás no existía algo así como eso. Y ahora nosotros tenemos la posibilidad, la gran posibilidad de poder desarrollarnos adecuadamente dentro de este entorno.